desde San Pedro y desde el norte. Muy bien, amados. Les voy a pedir que ahora se aquieten y guarden un poquito de silencio. Queremos dar gracias al Señor. ¿Le gustó la pantalla que está acá arriba? Alabado sea el Señor, ¿no es cierto? Ahora nadie se puede quejar de que no ve. El Señor nos regaló esta pantalla y damos gracias a Dios por todos los hermanos que se han esforzado por instalarlo, por Miguel, por Jonathan y por tantos otros que han servido al Señor. Demos un aplauso de gratitud a nuestro Señor. ¿De qué hemos estado hablando? Mire lo que está haciendo. Vamos a buscar el juguete. Es automática, dice. Muy bueno, ¿no? Muy bien. ¿Están listos para partir? ¿Sí? ¿Trajeron Biblia? Sí. ¿De qué hemos hablado? ¿De qué? Del temor. Bueno, le voy a pedir a José. ¿Está por ahí José? José, vamos a hacer algo dinámico. José nos va a contar un poco de qué hemos estado hablando allí y el Señor nos ayude. ¿Oramos por José? Señor, oramos por su vida para que tu Espíritu hable a través de él. Amén. Amén. Hola a todos. No sé si les saludé a todos, parece que sí. Parece, ¿no? Bueno, contento de poder tener este momento de poder compartir de la palabra del Señor y como hizo la pregunta mi papá recién, ¿de qué hemos estado hablando? Del temor. Y tocó un punto, el primer punto de la palabra fue que nos hagamos un diagnóstico. Un diagnóstico. Pero quiero preguntarles para ustedes, ¿qué es un diagnóstico? Cuando yo voy al doctor y le digo al doctor, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es? ¿Qué significa eso cuando yo le digo eso? ¿Un análisis ya un poquito más profundo? Miren, le voy a entregar la definición que me la dio mucha gente. El proceso de identificar una enfermedad, lesión o afección a partir de sus síntomas y signos. Entonces, cuando hablamos del temor del Señor y decimos, hagamos un diagnóstico, ¿qué está queriendo decir? Que estamos con una enfermedad, con una lesión, y que queremos pillar cuáles son los signos, o sea, pillar cuál es la enfermedad a través de los síntomas y de los signos que demostramos. Entonces, una de las preguntas que hicimos en este primer punto de hacernos el diagnóstico fue ¿cuál es nuestra actitud? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿En qué? Yo hice estas dos preguntas. ¿Qué nos motiva? ¿En qué pecamos? ¿Cuál es nuestra enfermedad? Y por eso, en estas semanas que tuve la grata oportunidad de estar en la reunión en casa en 2 lados, en estas 2 semanas. Estuve ahí con la familia Ramírez Chacama y también estuve en la iglesia del centro. Y hablamos de esto, del temor del Señor. Y hablamos de nuestra actitud ante el Señor. Y quiero que vayamos a 2 de Crónicas 16:9, si me pueden acompañar por favor y si alguien lo puede leer. 2 de Crónicas 16:9. También pueden ver una parte de las diapos si quieren ir como viendo una pauta en el grupo de Horacio. Está la diapositiva del primer punto. 2 de Crónicas 16:9. ¿Quién lo tiene? Si alguien lo puede leer, fuerte y claro. Porque a los ojos del Señor contempla toda la tierra, para mostrar su poder a favor de todos los que tienen corazón perfecto para con Él. Bueno,
En otra versión dice, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Y yo quiero hacer una breve introducción porque mi papá me decía, ponle tú lo que has experimentado. Y bueno, orando a través de la oración y que el Espíritu Santo nos va hablando en estas reuniones, quiero recalcar que nuestra falla, y que lo que yo he podido ver, es que nuestra falla está en la motivación de hacer las cosas. Porque a veces, un día conversaba con Valentina y le decía, muchas veces le cumplimos a las personas en vez de a Dios. Bueno, por cumplirle a las personas terminamos cumpliendo la ley, entre comillas. Y a veces tratamos de ser personas moralmente buenas. Buscamos ser morales. Pero nuestro problema principal es ignorar a Dios. Porque si bien, por ejemplo, yo ponía un ejemplo en la casa de aquí de los Ramírez Chacán, ponía un ejemplo y decía, si mi papá, por ejemplo, me manda a cortar el pasto y se va a Santiago de lunes a domingo y me da la orden el domingo, antes de irse, yo si fuese un buen hijo de Dios, ¿cuándo cortaría el pasto? ¿Cuándo cortaría el pasto? Yo creo que el mismo domingo que él me está mandando, antes de irse incluso. O ya, el lunes. Si me dice el lunes, mañana tienes que cortar el pasto. Y él se va de lunes a domingo. Pero muchas veces, y me ha pasado, lo digo por experiencia propia, que muchas veces le he cumplido a él. Que corto el pasto el día domingo cuando va a llegar de Santiago, antes de que llegue. ¿Obedecí? ¿Corté el pasto? ¿Obedecí? Sí. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Hemos hablado muchas veces que una obediencia tardía, ¿es obediencia realmente? Es desobediencia. Cuando mi papá me dice, corta el lunes, yo debería cortar el lunes, no el domingo en la tarde antes de que llegue. Pero le he cumplido a una persona, porque corté el pasto, sí, él lo va a ver corto, sí, lo va a ver corto, o sea, va a ver todo bonito. Pero obedecí realmente, agradé el corazón del Señor. ¿Qué creen ustedes? Entonces es algo a lo que nosotros tenemos que estar constantemente examinándonos, haciéndonos el diagnóstico. Nuestro problema principal es ignorar a Dios. Y uno de los temas también que tocamos en esa reunión en casa fue que muchas veces nosotros tenemos familiares que son buenas personas, ¿cierto? Pero son realmente salvos. Porque son buenas personas, cumplen la ley, son moralmente buenas. Pero ¿dónde está la motivación de hacer las cosas? ¿En ser buenas personas? ¿En mis sueños? ¿En mi familia? Cuando el Señor quiere ser el centro de todas las cosas y que Él sea nuestra motivación. Una motivación y un temor por amor a Él. ¿Y por qué digo esto del amor a Él? Porque ¿qué pasa cuando no hay nadie viéndonos? ¿Qué pasa cuando mi motivación es un sueño y no alcanzo ese sueño? Cuando mi motivación es una persona y no está esa persona. Las personas se van, no son omnipresentes, a diferencia de nuestro Dios. Entonces, a mí se me ha revelado esta palabra de que, y le decía a Sebastián, que de hecho está por primera vez acá, le decía, el Señor está todo el tiempo viéndonos. Y así como dice 2 de Crónicas 16:9, los ojos del Señor recorren toda la tierra. ¿Qué recorren? Toda la tierra. Y vamos a Apocalipsis 5:6 también, que dice, ¿alguien lo tiene? Apocalipsis 5:6, que lo hemos estado leyendo también en las reuniones en casa. Quien lo tenga que lo lea fuerte, por favor. ¿Sí? Adelante. ¿Sí? Adelante. ¿Cuál? ¿Cachipú? Y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos,
Buenísimo. Y en esos 7 espíritus de Dios, nosotros, que están mencionados en Isaías 11, del 1 al 3, entre esos está el espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, de inteligencia, el temor a Dios. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que no podemos solos. Si nuestra motivación es carnal, es vana, no vamos a poder tener el temor de Dios. Y que hablamos también en las reuniones que el temor era un tesoro. ¿Qué significa eso? ¿Qué puedes entender tú, Ariel, de que el temor de Dios es un tesoro? ¿Es algo valioso? Rodrigo, ¿qué entiendes tú que es el temor de Dios? ¿Qué es un tesoro el temor de Dios? ¿Qué es un tesoro el temor de Dios? Sí. ¿Ya? ¿Un respeto? Tesoro el temor de Dios es porque es algo valioso y es algo difícil de conseguir. O sea, un tesoro no lo encuentro pillado ahí en la calle. No, me pillé 3 millones de pesos. No voy caminando y lo pillo fácilmente. El tesoro es difícil de encontrar. Y también, porque mencionaban eso en una reunión, que es difícil de encontrar, pero también es tan difícil de mantener. Porque si yo descuido un tesoro, me lo roban. Y ese temor de Dios, que es un tesoro, si yo descuido, ¿quién me lo roba? El enemigo me lo roba. Y es algo que anda buscando robar todo el tiempo, porque el temor a Dios es quien sostiene nuestra fe, el agradar el corazón del Padre. O sea, el temor es tan importante en nosotros como discípulos que tenemos que encontrar ese temor y esa motivación. Y quiero agregar algo a uno de los versículos, que era 1 de Juan 4, 18 al 21. ¿Que alguien lo pueda leer? Que de hecho este versículo no estaba en las diapositivas que estuvimos estudiando, pero era un versículo que quería leer y que sentía que el Señor también quiere darle una orientación a esto. 1 de Juan 4, del 18 al 21. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien que lo pueda leer fuerte? El amor no sufre del miedo, por el contrario, el amor que es maduro echa fuera el miedo, pues el miedo tiene que ver con el castigo. Así que el que sufre del miedo todavía tiene que madurarse en el tema del amor. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Si alguno dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Porque si no ama a su hermano, ¿a quién puede ver? Mucho menos va a amar a Dios, a quien no puede ver. Dios nos dio este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y me llamaba tanto la atención la primera parte, que aquí en esta versión dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Este temor es de miedo. Y yo quería recalcar que muchas veces nuestra motivación es: voy a cumplir porque quizás ¿qué me va a hacer el Señor? Quizás ¿qué castigo me va a caer? Y vivimos con ese miedo. A veces venimos porque, hoy si me pierdo un sábado, quizás me va a ir mal la otra semana. O sea, vivimos con miedo al final. Entonces, ¿en qué se basa nuestra motivación? ¿En qué se basa ese temor a Dios? Es un temor basado en el amor. Así encontramos ese tesoro. De hecho, Dios es amor. Si nosotros conocemos a Dios, conocemos el amor realmente. Ese amor que echa fuera el miedo. Oramos en cultos anteriores por botar todos esos miedos, cortar cadenas de miedo, de angustia. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, es un amor que viene primero de Él y tiene una respuesta de nosotros. Y el Señor obviamente nos pide un sacrificio, una muerte. El temor a Dios involucra morir a nosotros mismos. Ayer conversaba con mi papá y le decía: hijo, tenés que morir, no te queda de otra. Y claro, no nos queda de otra. Si queremos agradar el corazón del Señor, si queremos encontrar ese tesoro, requiere esfuerzo, requiere morir a nosotros mismos. Así que eso, hermanos, por el primer punto de hacernos un diagnóstico, y les quiero dejar esas preguntas. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Quién nos motiva? ¿Qué nos motiva? ¿En qué estamos pecando? ¿En qué estamos fallando? ¿Qué podemos mejorar para agradar al Señor?
lo que en definitiva el corazón busca, ¿no? El Señor anda buscando, dice, sus ojos recorren toda la tierra buscando personas que estén comprometidas sinceramente con Él. ¿Qué te motiva a estar hoy día aquí? Yo creo que sin lugar a dudas es buscar más del Señor, ¿no es cierto? Así, el otro día también, aparte de hacer ese diagnóstico, definimos algunas cosas, algunos conceptos que Rubén nos va a ayudar. ¿No está Rubén por ahí? Un aplauso a Rubén que nos va a compartir algunas definiciones, nos va a refrescar la memoria de lo que hablamos el otro día, de lo que es temor y también de lo que no es temor. ¿Se recuerdan? Vamos a ver cómo está la memoria. Así que, adelante Rubén. Muchas gracias. Buenas tardes. Saludar a todos. ¿Se escucha bien o no? Sí. Sí, pues me corresponde pedir esta tarea de... Esto es como un examen, ¿eh? A ver cuánto hemos aprendido durante esta semana que hemos compartido en nuestras iglesias en casa, ¿cierto? Y yo quiero saludar en esta tarde a quienes nos hemos acompañado durante los días miércoles en la iglesia del centro. Aquí está la Valentina, está el José, está la Irene, estuvo Jo, pero está también en su lugar más cercano. Está la Juani, está por ahí, ¿cierto? La Jacqueline, Jorge, la Sofi, está también por acá, allá está acá. María Gracia. El Johnny con la Cari, por allá están los chicos, los hijos de María Gracia. Mateo. Gracias. ¿Ah? María Gracia. María Gracia también, exactamente. Bueno, somos varios los que hemos estado, Maribel también, que se integró ahora último. Y hemos podido ir aprendiendo, escudriñando la palabra como se nos pide, y el Señor nos desafía a conocerlo a Él, ¿cierto? Y en ese conocimiento estamos hoy día en la etapa, como decía Antonio, de lo que es el temor del Señor. Y yo me hice una pregunta, ¿qué hemos aprendido respecto al temor del Señor? El José ya, él algo nos señalaba, siempre nos indicaba, y lo que hemos aprendido es que el temor del Señor, ¿cierto? Se refiere principalmente a lo que es el respeto, reverencia y obediencia al Señor. Porque cuando uno habla del temor, siempre lo asocia a algo así como trágico, algo así, chuta, tengo miedo a algo, tengo temor a algo, te parece que no quiero que me suceda algo, no quiero que me enferme, no quiero que me vaya a ir mal, no quiero que me vaya mal en una prueba, no quiero que me vaya mal en un certamen, no quiero que me vaya mal en mi trabajo. Siempre lo asociamos y andamos atemorizados que nos ocurra algo, digamos, de esa naturaleza. Pero eso, como decía José, eso es producto de nuestra naturaleza humana. Es el temor natural que nosotros tenemos, producto de nuestra naturaleza. Sin embargo, el temor del Señor, porque fíjense ustedes que dice, la frase dice el temor del Señor, no dice el temor al Señor. ¿Ya? Hay una diferencia no menor, ¿ya? Es el temor del Señor. Entonces, el temor del Señor no es un sentimiento de miedo, no es un sentimiento de miedo, sino que es un profundo respeto y amor hacia Él. Eso es el temor del Señor. No es el sentimiento de miedo, no es que uno tenga miedo al Señor. No debemos tenerle miedo al Señor, porque el Señor es una bondad infinita. El Señor en ningún momento ha querido que nosotros tengamos temor por Él, al contrario. Porque si alguien quisiera que nosotros le tuviéramos temor a alguien,
inmediatamente dije un rechazo. Por lo tanto, yo no me acercaría a Él, no me llegaría a Él. Sin embargo, Él lo que quiere es que nos acerquemos y nos volvamos a Él. Y por lo tanto, Él, con su infinita bondad y amor, Él nos espera, está presente, nos espera y nos acoge cuando nosotros queramos acercarnos a Él. Podríamos atribuir igual al temor del Señor como un asombro a la majestuosidad del Señor. Es como cuando nos sorprendemos, ¿ya? Cuando nos asombramos. Asombrarse es como algo mayor, ¿ya? Cuando conocemos al Señor y cuando nos introducimos en su palabra, en su lectura, y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a ir entendiendo y a ir escudriñando más la palabra, creo que nos ha pasado que nos vamos sorprendiendo de ello. Y cuando hemos estado estudiando, hemos estado aprendiendo como comunidad, tanto los días sábados como los días miércoles, nos ha ocurrido y a veces no nos damos cuenta que nosotros mismos nos asombramos de lo que el Señor está haciendo con nosotros día a día y lo que nos ha permitido hacer en estos encuentros que son los días miércoles en casa. Yo, la verdad, voy a aprovechar como un testimonio. Para mí ha sido maravilloso lo que hemos podido hacer durante los días miércoles. Yo lo encuentro espectacular. Ha sido un momento, han sido encuentros muy fuertes en algunos casos, en que hemos sentido la presencia del Señor. Él ha estado con nosotros, porque Él nos ha guiado y Él nos ha fortalecido en el amor que Él quiere que nos tengamos unos a otros. A la luz de su palabra, hemos podido resolver dificultades propias que algunos han podido estar viviendo en ese momento. Ha llegado, esos días miércoles, algunos hemos llegado medio melancólicos, hemos llegado como medios desanimados, hemos llegado con no ganas de seguir, y sin embargo nos ha permitido el Señor, al congregarnos, nos ha permitido volver a tomar la fuerza y volver a salir adelante como comunidad, No se trata de un temor paralizante o de miedo, como decía anteriormente, sino una forma reverencial que reconoce la autoridad, poder y santidad de Dios. Uno puede decir, en nuestra vida diaria, el temor de Dios se definiría ¿de qué manera? En nuestra vida diaria. O cómo se manifestaría, o debiésemos, manifestarlo. Uno, obediencia a los mandamientos. Dos, oración, que es lo que siempre adolecemos muchos, es lo que nos parece que más nos cuesta. Tres, y esto es como pegadito a la oración, es la lectura de la Biblia, la lectura de la palabra. Cuatro, servicio a los demás. Y quinto, integridad y honestidad. Creo que esos 5 puntos, si los hacemos nuestros día a día, en todo nuestro quehacer, familiar, laboral, como estudiante, como amigo, como vecino, creo que vamos a estar en el camino que el Señor nos está desafiando y demandando como seguidores de Él. Por lo tanto,
reitero lo que dije, el temor del Señor no es el miedo al Señor, no es el miedo al Señor. El temor del Señor es un profundo respeto y amor hacia Él. José decía, Él nos amó y Él nos pide algo tan simple, no nos pide más, pero algo muy profundo. Él nos pide que lo amemos a Él, así como Él nos ha amado. Puede salir simple la frase, pero tiene un profundo, tiene un desafío profundo. ¿Y cómo amamos al Señor? Yéndonos a la lectura, a la Biblia, a la Escritura y descubriéndolo a Él. Porque cuando uno descubre a la otra persona, cuando lo empieza a escudriñar y lo empieza a descubrir, empieza a conocerlo, se empieza a enamorar. Y nosotros tenemos que enamorarnos del Señor. ¿Ya? Y para enamorarnos de Él tenemos que conocerlo, ir a la lectura, enseñarnos. Hay dudas, de repente los días miércoles, yo lo que hago, por ejemplo, es que puede explicar algo que yo no entienda, por ejemplo. Y todos en conjunto vamos resolviendo las dudas y vamos aprendiendo. Eso podría... Gracias, Señor. Estamos haciendo un resumen, hicimos el diagnóstico y ahora definimos qué es lo que era y no era. ¿Qué es lo que es el temor del Señor? Es una expresión del Espíritu Santo que lo va a explicar muy bien nuestro querido Carlos, que también en esta tarde. Reciban con un aplauso a Carlos, que en esta tarde nos va a compartir acerca de eso. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Súper. Para los que no me conocen, soy Carlos, esposo de Patricia, papá de Rodrigo y de la Isa que debe estar por allá. Y vecino mío. Ah, y vecino Antonio. Que siempre lo molesto. Bueno, lo que vamos a ver ahora, vamos a ver lo que son los beneficios del temor del Señor. ¿Ya? Primero que todo, ¿cierto? Es un beneficio, ¿cierto? Un beneficio para todos nosotros. ¿De dónde viene? Ya de este viene. ¿Cómo se presenta y de dónde viene? Se presenta, obviamente, por medio del Señor y por medio del Espíritu Santo. Como decía muy bien Rubén recién, también es asombro. Asombro y reverencia. Moisés, en uno de los pasajes de la Biblia, en Hebreo, puede ser, ¿cierto? En Hebreo, decía que se le temblaban las piernas, las rodillas, ¿cierto? En reverencia, como lo explicó delante muy bien Rubén. Revelación de la persona que trae su misión a Él y por medio y por sobre todo santidad. Tenemos que someternos a la revelación, tenemos que someternos al temor del Señor. Importante esto, ¿eh? Isaías 11:1-3. Una hora saldrá del tronco de Isaí, un vástago retoñará en sus raíces, sobre él reposará el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Su deleite será temer al Señor, no juzgará según las apariencias, ni dictará sentencias según los rumores. Me gustaría escuchar a un joven, más joven que yo, ¿ya? No sé, Rodrigo, Lacón, los chiquillos que están atrás, que me podrían explicar qué significa esto. Rodrigo, no me dejes mal, no me dejes mal. ¿Qué significa esto? Hay que conocer el temor de papá. ¿Ya? Isaí, que
en otras partes de la Biblia se conoce como Jesé, ¿cierto? Era el papá de David. Del tronco de Isaí van a ser, habla de Jesucristo, habla del Mesías. Por eso dice del tronco de Isaí. La ascendencia de Jesús, ¿quién es? David. Acá está la promesa, ¿cierto? Dice, del tronco de Isaí, papá de David, un vástago recogerá de sus raíces, nacerá nuevamente en las raíces y tendrá con todas estas características: Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor del Señor. Todo eso será deleite temer al Señor. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió? Como dije, está enunciando y enfatizando lo que provocará el cumplimiento del temor de Dios en el Mesías. Jesús, para cumplir su propósito y misión en la tierra, tenía que ser bajo el temor del Señor. Eso lo veremos un ratito más. Y acá se habla de 7 aspectos o formas más importantes que el Espíritu Santo se manifestará en Jesucristo. Como dije, se está anunciando el Mesías. ¿Ustedes necesitan el temor del Señor? Yo, para estar acá al frente hablando, necesito el temor del Señor. Si no, no podría. ¿Cuáles son los 7 aspectos de que veíamos en Isaías? Espíritu del Señor, ¿cierto? Hablando como Dios en la primera forma, como se expresó o manifestó Jesús, lo que les comentaba recién. Espíritu de sabiduría e inteligencia. Qué importante tener sabiduría e inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y temor del Señor. Tener conocimiento sin el temor del Señor no es bueno. Nosotros podemos saber la palabra, quizás al revés del derecho, pero si no tenemos el temor del Señor para poder entregar la palabra de Dios, no sirve de nada. No sirve de nada. No lo haga. No lo haga. Las letras sin espíritu matan. Matan. La verdad que me dijo, voy a poner esa escritura, pero no se entiende. No lo haga. 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas espíritu vivifica. La palabra tiene que vivir en nosotros bajo el temor del Señor. Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su amor reverente. Cristo con lágrimas le tenía temor al Señor. Tenemos que rendirnos nosotros a la voluntad del Señor. Que dice Mateo 26, 24, 42, 39, 42. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús se sometió a la palabra para poder cumplir la misión. Otra vez fue, segunda vez, y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Tenemos que rendirnos en la voluntad de Dios. Que dice Malaquías 1:6, el Hijo honra al Padre y el siervo respeta a su Señor. Pues si soy Padre, ¿dónde está la honra que merezco? Si soy Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas
andando en el temor del Señor, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Quiénes tenían paz? La iglesia. Nosotros tenemos que tener paz entre nosotros, bajo el temor del Señor. Es importante, o si no, es difícil edificar la iglesia. El temor del Señor trae crecimiento y fortaleza a la iglesia. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor del Señor. De la manera en que nosotros nos tratemos, la llenura del Espíritu Santo se manifestará en nosotros. Qué importante cómo nosotros nos tratamos, cómo nos miramos, cómo nos saludamos. Yo a veces no soy como mucho abrazo, me cuesta un poquito agacharme, pero tenemos que respetarnos, tenemos que amarnos en el temor del Señor. Primera de Pedro 1:19. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la hora de cada uno, conducíos sin temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. El respeto hacia otras personas no tiene que ver con lo que es o no es, sino en que somos discípulos y el Espíritu Santo con un temor reverente hacia quienes Él ha elegido. Yo voy a conversar antes, Antonio, que era un ejemplo. No sé si acá hay gente que es uniformado, fue uniformado. Uno cuando rinde honores a un oficial mayor, a un oficial, uno no rinde honor específicamente a la persona o al presidente de la República. Uno rinde honores al grado o al puesto que esa persona está ocupando, porque se le dio bajo un decreto, bajo una orden, independiente. A mí a lo mejor puedo tener diferencias con alguna persona, pero tengo que respetarla. Más aún entre nosotros tenemos que respetarla. O si no, no nos vamos a edificar como iglesia. Es importante si yo tengo un problema con alguien de acá, es conversar. Y al revés, si alguien tiene un problema conmigo, que me lo venga a decir. Beneficio del temor del Señor produce sabiduría. Job 28:28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Sabiduría e inteligencia. Qué importantes son. Todo bajo la voluntad de Dios. Todo en el Espíritu. Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Para entender la palabra, para entendernos nosotros, está en Dios, bajo el temor de Dios. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. A lo mejor hay gente que lee la palabra y no, ¿qué no hace? ¿Qué no pasa nada? Es porque no ha entendido lo que es el temor del Señor. Y por eso estamos reforzando esto. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Eso lo dije aquí? No, sí. No, lo dije. Los insensatos, en otras traducciones, dicen los tontos, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Qué importante debe ser lo que decía Rubén cuando nos contamos los días miércoles, ¿cierto? A veces escucha, pues está ahí, me ha costado, pero hay que ir igual. Pero no sentirse obligado, no. Porque quiero aprender, quiero recibir el Espíritu, porque quiero estar ahí. El temor del Señor es el temor del Señor, querer, someterse a su voluntad. No es temer a Dios, como dijo Rubén y José. Trae limpieza, nos purificamos. El temor del Señor con su Espíritu nos purifica.
Salmo 19:9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, purifica para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Trae guía, instrucción y prosperidad. Salmo 25, 12, 14. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él es que teme, ¿cierto? Entendemos, no es de miedo. Él le enseñará el camino que ha de escoger, gozará de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos van a conocer su pacto. Produce larga vida. Venid, hijos míos, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal, guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Como decíamos delante, este es el temor del Señor. Ahí dice, esto a veces, no estoy diciendo que pasa acá, ¿ya? La lengua a veces nos hace decir cosas que no queremos decir. Tenemos que tener cuidado. Nos libra de otros temores. Proverbios 14, 26 y 27. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. A veces uno como papá, como tío, comete errores. Yo creo que con parte de nosotros sabemos. Uno, cuando Rodrigo, por ejemplo, era chico, ¿ya? Yo nunca fui partidario, por ejemplo, de las películas de terror. Nunca. Y no por un tema cristiano, que se nada bueno, sino más bien porque sentía que le hacía mal a las personas. Entonces, a Rodrigo lo mandábamos a contar. Se acostaba, dormía y poníamos películas de terror en el libro. Malo. Rodrigo se despertaba llorando. Ya, se despertaba, y yo creo que eso a uno lo puede afectar. Así que hay que evitar esas cosas. Produce satisfacción permanente. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será excitado del mal. Produce riqueza, honor y vida. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humanidad y del temor de Jehová. Seguridad en el futuro cierto. ¿Ahí? Ya. Seguridad en el futuro cierto. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Bien, yo no sé si es envidia, pero voy a tocar Halloween acá, un poquito, si me permites, un tiempo. Ya, Halloween apareció acá como el año 1000, yo recuerdo, como el año 1995. Ya, apareció Halloween. Primero apareció como una expresión cultural. No era como se ve hoy. Ese tiempo yo vivía en Santiago y la gente de mi edad, que tenía ese tiempo, ¿cuántos tenía? 17 años, ¿no? Me acuerdo, en 1995. Tenía 17 años, y yo no le tomaba el peso. Era expresión cultural, la gente, los cabros de mi edad se vestían de negro, andaban tirando fuego. Yo nunca lo conmemoré porque no lo contaba por los demás. Lo contaba en comercial. Pero ahora esos jóvenes de aquellos años, ahora tienen la edad mía, 35 años, 46. ¿Ya? Y ellos lamentablemente están entregando esos valores a los papás. Entonces, como les decía ayer, nosotros andamos en el auto anteayer, ¿cierto? Que no fue día jueves, ¿sí? Bueno.
Y me llamó mucho la atención la gran cantidad de niños que andaban con disfraces, parando incluso los autos para pedir dulces. Entonces, aquí es lo que voy, los papás que tienen niños chicos, les cuesta mucho a veces sujetar a los niños. Y los niños se ponen a rabiar, los niños se ponen a llorar porque toda la gente quiere ir y ellos, los papás, en el caso de nosotros pasados, nosotros no dejamos a los niños. Entonces eso, a veces les decía, pucha, a lo mejor si lo dejan, no es tan grave, lo disfrazamos de otra forma. No. Eso es un pecado. Para Dios es un pecado. No estoy diciendo que esa gente sea satánica, ¿no? Es ignorancia solamente. Pero es un pecado. Entonces, no hay que creer en vías de los pecadores. Al contrario, tenemos que preocuparnos de entregar la palabra. Job 28:28, y dijo el hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, el apartarse del mal, la inteligencia, no es la astucia. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No pueden estar asociados el mal con el temor. Eso sería. Bueno, no se distraigan, sigamos. ¿Se entendió en qué estamos? Primero, hicimos un diagnóstico. Segundo, definimos qué es lo que era el temor del Señor. Tercero, vimos los beneficios. Cuarto, sería cruel y triste no saber si podemos avanzar en el temor del Señor. Yo les quiero preguntar en esta tarde, ¿ustedes quieren avanzar? ¿Quieren el temor del Señor? Yo creo que esto tiene que a nosotros despertar una pasión, digo yo, por el Señor de una manera desmedida. Me gustaría que leamos Isaías capítulo 2. No sé si alguien lo tiene por ahí, porque no sé si me puedes traer mi Biblia, Carlos. ¿Qué les parece si le damos gracias al Señor por los 3 expositores anteriores? ¿Cierto? Damos gracias a Dios. Miren, estuvimos un paréntesis. Estuvimos orando y dijimos que ahora íbamos a orar por nuevos líderes, ¿no es cierto? Pero si no los tiramos a la cancha, jamás van a venir. Así que alabado sea el Señor por estas nuevas personas que están el Señor levantando. ¿Alguien encontró ya Isaías, Proverbios, dije, capítulo 2? Perdón, capítulo 2, Proverbios capítulo 2. Era para ver si estaban atentos, ¿no? Del verso 1 en adelante, si alguien lo puede leer fuerte, por favor. ¿Lo tienen? Proverbios, ¿qué lo tiene? Fuerte, por favor. Bueno. Hasta el 5. Hijo mío, si recibieres mis palabras, mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a los tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Hasta ahí. Y hallarás el conocimiento de Dios.
ha dicho, yo quiero avanzar en el conocimiento del Señor, aquí está el cómo lograrlo. Fíjense que este pasaje que leímos anteriormente es la solución, pero el pasaje que está aquí en Proverbio 1, un proverbio antes, está el desenlace de aquel que no quiera someterse al Señor. Dice, pero yo le llamé y nadie quiso oírme, le tendí la mano y nadie me hizo caso. Al contrario, desecharon todos mis consejos y no quisieron recibir mi reprensión. Por eso yo me burlaré de ustedes cuando les sobrevenga la debida calamidad, cuando la calamidad que tanto temen les sobrevenga como un torbellino. Cuando les sobrevengan tribulaciones y angustia, entonces me llamarán y no les responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, puesto que aborrecen la sabiduría y no optaron por temer al Señor. Aquí está lo contrario. Proverbios 2 da la solución, Proverbios 1 da la consecuencia. Por lo tanto dice, puesto que aborrecen la sabiduría y no optaron por temer al Señor y ni quisieron seguir mis consejos, sino que menospreciaron todas mis reprensiones, comerán los frutos de sus andanzas y se hartarán con sus propios consejos. Los incautos mueren por sus propios desvíos y a los necios los destruye su autosuficiencia. Pero los que me oyen vivirán tranquilos, sin sobresaltos ni temor de ningún mal. Queridos hermanos, yo les recomiendo Proverbios 2, que podamos buscar este tesoro que nos hablaba José. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Tenlo por seguro que si en esta noche determinas en tu corazón, Él te enseñará el camino que tienes que escoger hoy. Y como todos estos días, no nos podemos ir sin tomar una decisión delante del Señor. Yo les quiero decir que en esto no ayudan mucho nuestras emociones. Lamentablemente no ayudan. ¿Por qué digo? Porque somos muy conscientes de ellas. Decimos, yo no lo siento, todavía no lo experimento, no tengo todavía ese sentimiento de ir en pos del Señor. Les quiero decir que hoy día es necesario sobrepasar y sobreponerse a los sentimientos, porque esto parte en la voluntad. Amén. El temor del Señor pasa por una decisión y luego esta aptitud que viene del Espíritu, Él la imprime luego que tú decides temerle a Él. El temor del Señor, como dijimos la semana pasada, es una elección y hoy debes tomar este camino por el cual vas a transitar, por el temor del Señor, que es una actitud que provee el Espíritu Santo, o simplemente vas a caminar en tus propios planes. Hermanos queridos, el principio de la sabiduría, dijo recién Carlos, es el temor del Señor. Y aquí están los 4 sí. Están las 4 condiciones para que tú y yo se nos manifieste este aspecto del Espíritu Santo. Les quiero decir que el temor del Señor no tiene nada que ver con algo que yo tenga que ser, sino que es algo que imprime el Espíritu Santo en mi corazón y en el tuyo una vez que decides por Jesús. Y si hay alguien que todavía en esta tarde no ha decidido por el Señor, aquí está la solución. Hijo mío, si recibieres mis palabras, este es el primer cómo hacerlo, cómo recibir, cómo ser impreso en el corazón por el Espíritu para que haya temor del Señor. Si recibieres mis palabras, dice, y mis mandamientos guardares, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y la prudencia dieres tu voz,
si como a plata, como decía José delante, la buscares, si cumples estos 4 sí, tenlo por seguro que en esta noche algo va a comenzar en tu corazón. Y la escudriñares como un tesoro, dice, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Amados hermanos, la primera condición, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera condición? Si recibes y atesoras la palabra, ¿dónde? En tu corazón, dice. Y quiero decirles que lamentablemente hoy en día cuesta quedarse quieto, ¿sí o no? Yo siempre cuando voy a partir la palabra, a muchos les da ganas de ir al baño, ¿sí o no? O a algunos les da ganas de conversar. ¿Por qué? Porque créanme que hay alguien interesado que tú no aprendas la palabra del Señor. Hay alguien que está interesado que tú no avances. Y recibir y atesorar la palabra tiene que ver con un respeto sublime a lo que tú estás recibiendo. Si tú no valoras estas palabras y para ti es una charla motivacional, te quiero decir que lamentablemente no vas a avanzar en tu vida. Y cuando la sabiduría habla aquí y dice, mira, la única manera de que el temor del Señor se imprima en tu corazón es que recibas la palabra y la atesores como un tesoro dentro de ti. Y te quiero decir que esto muchas veces va a requerir quedarte quieto y escuchar atentamente. Lo segundo dice que si das oído a la sabiduría y inclinas tu corazón a la prudencia, te quiero decir que no se puede oír en el cuerpo humano si tú no inclinas tu cabeza. Cuando alguien te habla, tú haces esto, naturalmente, inclinas tu oído, ¿sí o no? Bueno, cuando la sabiduría habla en este libro, está diciendo que si no te inclinas a aquel que te es por maestro, te estoy diciendo que maestro es el que escribió este libro, el Espíritu Santo. Y si no inclinas y aquietas tu vida para escuchar y ser enseñado, va a ser muy difícil. Anoche José hablaba y me decía, papá, esto está ocurriendo en mi vida. Y cuando empecé a hablar con él, ¿sabes qué es lo que ocurrió? José agachó la cabeza y empezó a escuchar. Le dije, aquí se está cumpliendo la palabra. Una vez que cuando inclinamos nuestra cabeza a quien nos guía, quien nos instruye, papá, tú que instruyes a tus hijos, hijos, tú que recibes la instrucción de tu padre y de tu madre, te inclinas ante ellos, escuchando respetuosamente la instrucción, o pegas un portazo y te vas. Yo creo que en esta noche tenemos que reconsiderar esto. ¿Tienes un espíritu de aprendiz, de estudiante? Porque yo cuando era joven le decía a mi papá que me la sabía toda, pero me equivoqué en muchas de ellas. ¿Estás dispuesto, hijo, a amar a tu papá? ¿Sí? ¿A tu madre? ¿A tu mamá y a tu padre? ¿Sí? Gloria a Dios por eso. ¿Consideras la palabra de quien te guía en el colegio? No se escucharon mucho amén. ¿A quién te guía en el trabajo? ¿Cómo es tu jefe? ¿Es bueno? ¿Más o menos? ¿Complicado? ¿Cuánto dan gracias a Dios por su jefe? ¿Cuánto dan gracias a Dios por sus maestros?
y por toda autoridad que el Señor ha puesto. Amén. Bueno, ¿considera anticuada esta palabra? ¿Pasó de moda? ¿No es para mi época? Amados hermanos, ¿te resistes a quien te imparte la palabra, a quien te enseña? Porque si va a predicar tal, voy. Si no está ese predicador, yo no voy. ¿Amén o no amén? Bueno, estos son los sí. Si recibo y atesoro, y segundo, si oigo y me inclino ante la sabiduría. En otras palabras, soy una persona enseñable. Y tercero, si clama a la inteligencia para hablar con prudencia. Yo no entendía este verso, pero hoy día hablando con Carlos, esto tiene que ver con esta oración apasionada, clamando a viva voz por inteligencia y prudencia cada mañana y durante el día. ¿Saben qué? No es muy popular invitar a orar. Y algunos por ahí me han dicho, oye, ¿por qué no paramos con la oración de las mañanas si no hay pocos? Yo he llegado a esta conclusión. Hay dos posibilidades de renunciar a la oración corporativa o de familia. Es porque somos excelentes oradores ya, tenemos muchas horas de comunión al Señor, o definitivamente es porque claudicamos. Y yo me estoy tendiendo a inclinar por la segunda, que somos tendientes a claudicar en orar juntos. ¿Qué dicen ustedes? Amados hermanos, si no clamamos por inteligencia y por prudencia, quiero decirles que los días no serán muy buenos. Tendremos más posibilidades de equivocarnos. Clamar a la inteligencia es clamar a viva voz. Así que les quiero invitar y animar que sigan orando a las 7 de la mañana. A los que les cuesta levantarse temprano o van rumbo al trabajo y les incomoda, juntémonos a las 2. Y a los que les es complicado porque les gusta comer a las 2, bueno, juntémonos a las 6. Les tenemos para todos los gustos y todas las necesidades. Amén. ¿Cuántos se comprometen a seguir orando en estos días? ¿Puedes levantar tu mano al Señor? Decirle, Señor, me comprometo a orar, a interceder y clamar por la inteligencia y por la prudencia. Y cuarto, final, es que si la buscas como a plata, José antes dijo, miren, las perlas no están botadas en la calle. No vas a encontrar un tesoro en la calle, tirado en medio del pavimento. No vas a encontrar joyas, diamantes. Se van a tener que buscar en las profundidades muchas veces de la tierra, y creo que las perlas salen adentro de una concha, ¿no? Que han estado por muchos años ahí. Bueno, no soy experto en eso, pero sé que lo que va a requerir buscar el temor del Señor va a requerir pega. Va a requerir horas de sueño que se van a tener que postergar. Entretenimiento. Nosotros somos muy buenos con el entretenimiento, al punto que nos puede hasta paralizar. ¿Por qué digo yo paralizar? Porque nos podemos pasar 4 horas maratoneando en una serie, ¿no? ¿Cuántos han maratoneado aquí? Aleluya. Tienen que arrepentirse. ¿Sabe por qué? Porque el entretenimiento que decimos que es bueno se puede transformar en un enemigo. Y buscar como a plata tiene que ver con buscar este tesoro del Señor. Hermanos queridos, solamente para reforzar, tómate en serio esta palabra. Tómate en serio lo de la palabra, de leer la palabra. Tómate en serio lo de orar, porque Dios nos está hablando
Y tiene que ver esto primeramente en que tú tomes en esta noche una decisión delante del Señor. Su palabra se ha expresado en estos 4 o 3 semanas de 4 maneras. Primero, con promesa. ¿A quién no le gustan las promesas? A todos, ¿no es cierto? ¿A quién no le gusta? Te prometo que te voy a comprar una bicicleta si te sacas un 7. ¿Qué harías tú con ellos? Me saco un 8. ¿No es cierto? ¿A quién no le gusta la promesa? Pero siempre el papá te dice, si te sacas un 7, siempre una promesa lleva una condición. A nosotros nos gusta la mermelada, pero no el pan. Nos gusta la promesa, pero no la condición. Y Dios se ha expresado estos días por promesas, pero las promesas tienen condiciones, queridos hermanos, y tienen estos 4 sí. Sí la atesoras, sí clamas, sí la buscas, entonces entenderás el temor del Señor. Amén. Entonces estas son las promesas, pero también han habido mandamientos. Y los mandamientos, ¿qué es lo que son? Órdenes, mandatos que se obedecen. Tercero, han habido prohibiciones. Lo que tocó delante Carlos, para a lo mejor a muchos de ustedes, un detalle, Halloween. Dice la Escritura que pecado de la hechicería es como abominación para el Señor. Hermanos queridos, si yo practico, si me hago cómplice, quiero decirles que estoy transgrediendo la norma o el mandamiento. Y finalmente el Señor nos ha dado una serie de advertencias en estos proverbios. No los deseches, tómatelos en serio para que puedas caminar con el Señor. Pongamos atención lo que hoy día el Señor nos ha dicho y nos ha hablado en medio de promesas, algunas bien explícitas que llevan sus condiciones, pero también hemos recibido mandamientos que debemos obedecer. Y finalmente hemos recibido prohibiciones de las cuales no podemos participar y también advertencias que transigimos con ellas. ¿Sabes cuál es la diferencia entre transgredir y transigir? Es que transgredir me salto la norma de una, completa, desobedezco. Pero transigir es negociar. La moldo y me transformo en una persona neutra. No soy ni del bien ni del mal. Camino en la orilla, como dice, de la cancha nuestro querido comentarista Yuri Méndez. Nos dice que caminamos en el borde de la cancha, no, casi me salgo. Queridos amados hermanos, ha llegado el tiempo de ser hombres y mujeres radicales. Amén. Y no negociar con el mal. Amados, si cumples estas 4 condiciones, entonces entenderás el temor del Señor. Pero si seguimos, y si tú sigues o yo sigo una actitud arrogante, orgullosa, que me la sé toda y que no necesito del Señor, te quiero decir que no nos esperan buenos días. El temor del Señor se recibe por fe, que es tu parte. Y la gracia del Señor por medio del Espíritu imprime en nosotros el temor del Señor. Si haces algo hoy día para ganarte el temor del Señor, te digo que ya no es gracia. La gracia es ese favor inmerecido que viene de Dios y que imprime en el corazón del Señor. No podemos considerarnos hijos simplemente porque soy hijo de un pastor, hijo de un creyente. Tiene que ocurrir en esta noche que soy hijo porque tomé una decisión de servir y comprometerme con el Señor. Muchas veces decimos, bueno, yo sé del Señor porque mi abuelo, mi padre, no, hermano, te quiero decir que la única manera es que tomes una decisión delante del Señor por qué camino transitar. ¿Quieres temor del Señor? ¿Quieres temor de Él? Porque esta es la respuesta de Él hacia ti. Dice que si elegimos en esta noche, Él imprime el temor hacia Él.
es una manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Y a lo mejor hasta el día de hoy muchos de ustedes habían dicho, ¿sabe, Antonio? Yo me consideraba con un buen estándar. Voy a pedir que no se distraigan y que atiendan a sus hijos un poquito. A lo mejor muchos de ustedes dicen, Antonio, yo hasta el día de hoy, la verdad es que venía a todas mis reuniones, ofrendaba, cumplía el buen estándar que pide la iglesia y había escuchado generalmente muchos sermones, pero la verdad que hasta el día de hoy nunca había escuchado el temor del Señor. Yo les quiero decir que esta palabra en mí ha producido una demolición, por decirlo de una manera. Porque temer a Dios por medio del temor que Él imprime en nuestro corazón tiene que ver con algo muy profundo y revelador, como dijo en su momento Carlos. Si el temor en ti ha despertado en estos días, servir al Señor, porque esta palabra ha producido un hambre en muchos. Lamentablemente, si no ha producido nada, porque es difícil darle a comer a alguien que no tiene hambre, ¿no es cierto? Es muy difícil. Yo he llamado eso bulimia espiritual. Todo lo que como lo devuelvo. No produce nada. Me desnutro todos los días. Pero quiero decirles, querido hermano, que ha llegado el tiempo de amar esta palabra. Y si ha despertado en esta noche el hambre por amar a Dios de una manera radical, yo quiero sugerirte algo en esta noche. Que le pidas al Señor que imprima en ti, en tu corazón, que imprima este temor, esta reverencia. Decirle, Señor, hasta aquí te había conocido de oídas, pero hoy día quiero realmente estar consciente de que tengo hambre de ti. Si ya tienes el temor del Señor en tu vida, gloria a Dios. Pero si esta palabra en estos días, en este mes, ha despertado en tu corazón ser más santo, no transar con el mal, yo te quiero animar en esta noche que todos los que quieran más del temor del Señor se lo pidan en una oración. Los que desean hacer esto pueden ponerse en pie y hagan una oración. No te distraigas, después conversa, después saluda. Estamos en un momento decisivo para tu vida.